Estaba flotando fuera de mi cuerpo, rodeado de una luz blanca, mirando hacia abajo, mi cabeza rota, mi cuerpo contra un árbol. Y entonces vi una figura luminosa detrás de mí que me dijo: «Tienes que volver. Tu padre quiere que te quedes». En ese momento supe que ese padre era Dios. Soy el Dr. Lawrence Brock, y quiero hablarte sobre mi experiencia cercana a la muerte y algunas de las otras experiencias espirituales increíbles que he tenido desde entonces. Mi experiencia cercana a la muerte ocurrió en 1976. Tenía 22 años, y ahora estoy por cumplir 70. Así que fue hace mucho tiempo. Una parte importante de mi experiencia fue que nunca había escuchado hablar sobre experiencias cercanas a la muerte, y eso ni siquiera pasaba por mi mente. No había nada sobre eso, excepto algunas cosas que había visto en ciencia ficción. Vivía en Colorado, Estados Unidos, en Longmont, y mis padres vivían donde crecí, en Rye Brook, Nueva York. Mi compañero de cuarto también era de Rye Brook, porque estudiamos juntos en la secundaria y decidimos volver al este para visitar a nuestros padres. Tienes que recordar, esto fue antes de los celulares, antes del correo electrónico, antes de cualquiera de esas cosas. Entonces, de alguna manera, hablando con alguien, uno de nosotros se enteró de que un amigo de la secundaria iba a hacer una fiesta. Recuerdo estar caminando entre la multitud hacia la puerta para irme. No recuerdo haber salido realmente por la puerta. Recuerdo como flashes de estar caminando por la acera hacia la calle. Entonces, lo siguiente que recuerdo es estar fuera de mi cuerpo, en la luz blanca, flotando por encima de mi auto destruido. Mi cuerpo, mi cabeza. Se puede ver que tengo una cicatriz aquí. Estaba agrietada. Estaba recostado contra un árbol, mis piernas estiradas en el suelo así, y había un policía agachado sobre mí. Desde donde estaba, lo que yo percibía, como yo, ni siquiera asociaba ese cuerpo conmigo mismo, porque yo me identificaba como mi alma, y lo que flotaba en la luz blanca era yo, y miraba hacia abajo, hacia mi cuerpo. Todo a mi alrededor era luz blanca. Detrás de mí había un gran círculo de luz blanca, y dentro de ese círculo había como una silueta de un hombre en tamaño real, y de esa silueta emanaban diferentes tonos de luz blanca, con algo de dorado amarillento, pero muy poco. Mi experiencia principal y mi recuerdo de eso era más una sensación que palabras o conocimiento racional. Era como sentir el mayor amor y aceptación posibles, como si todo estuviera bien. Mi vida estaba bien. ¿Qué pasó? Mi cabeza abierta estaba bien. El accidente de coche estaba bien. Yo estaba bien. Simplemente, todo en el mundo estaba bien. Y no era como una celebración, tipo, ¡qué bien! Era más bien una calma profunda y placentera. Había una sensación de saber, pero es tan difícil describirlo. Había conocimiento, pero no había necesidad de saber nada. No era como si hubiera preguntas por responder, simplemente todo estaba ahí. Las imágenes de mi vida estaban presentes, y todo simplemente estaba bien. Y parecía que tenía un cuerpo, porque aunque no miré hacia abajo, sentía que tenía uno. Y parecía el clima perfecto, al menos para mí. A mí me gusta el clima cálido, así que era como un día perfecto de verano. Y a veces, cuando estás afuera y todo es tan hermoso, lo sientes en el cuerpo. No sé cuánto tiempo duró. Lo cuento. La historia es muy breve. Se sintió más larga, pero no tanto como si fueran años, como algunas personas dicen. El ser detrás de mí dijo: «Tienes que volver. Tu padre quiere que te quedes». En ese momento supe que padre no era mi padre físico, sino Dios. Y en ese espíritu de que todo estaba bien, no pensé en si tenía o no elección. A veces me preguntan: ¿tuviste elección? Y yo ni siquiera pensé en eso, ¿sabes? La voz simplemente dijo: «Vuelve adentro». Volví a mi cuerpo, y desperté 3 días después en el hospital. Hubo un momento en que casi recuperé la conciencia en el hospital, y aún tengo imágenes en mi mente de personas algo borrosas, vestidas de blanco, como doctores o enfermeros.
Recobré la conciencia. Lo que recuerdo es que cuando estaba lo suficientemente saludable para ponerme de pie, me levanté y estaba a punto de irme del hospital cuando entraron mis padres. Y fue así. Estábamos en círculo, con mis padres aquí, el neurólogo aquí, y yo aquí. Estábamos conversando. Lo único que recuerdo es que cuando el neurólogo estaba por salir, acercó su rostro mucho al mío y casi me susurró: «Tuviste suerte, ¿eh?», con una media sonrisa, como si hubiera hecho un trabajo realmente increíble. Y lo hizo, porque mi cabeza estaba realmente muy dañada. Y justo en ese momento había una enfermera en la habitación que no estaba en nuestro círculo, sino al otro lado de la cama, y dijo: «Sí, fue por no sé si quiso decir trauma o transfusión, nunca supimos. No sé si llegué a tener un paro cardíaco. Nunca recibimos esa información. También tenía una foto Polaroid del auto, pero nunca le di demasiada importancia porque no parecía algo tan relevante. Yo sabía que eso había pasado. Sabía que algo en mí había cambiado, solo que no sabía cómo procesarlo mentalmente. Mi intuición aumentó mucho respecto a muchas cosas, aunque siempre había sido algo intuitivo. Una cosa que definitivamente pasó fue que empecé a conocer muchas personas espirituales, muchas que sabían sobre experiencias cercanas a la muerte, muchas que habían vivido lo mismo. Y fue ahí que realmente cayó la ficha para mí, que entendí. Entonces, pasé un tiempo con un maestro espiritual en varios lugares. A veces él me hablaba directamente, otras veces eran clases que él daba. Pero el tema del que empezó a hablarme, él es un maestro islámico, yo nací en una familia judía, fue sobre María, la Madre María, y luego sobre Jesús. Cuando habló de María, dijo que María estaba tan abierta a la energía del Cristo que permitió que entrara en ella. Y así fue como se convirtió en la Madre de Jesús, porque estaba tan dedicada y abierta a Dios. Cuando dijo eso, supe que ese sentimiento de estar abierto a ese amor y luz inmensos era lo que yo había experimentado en mi experiencia cercana a la muerte. Entonces, cuando empezó a hablarme de Jesús, fue como si, incluso ahora, al contarlo, ese ser que estaba detrás de mí era Jesús. Y lo supe. Y aún hoy, cuando hablo de eso, hay una energía que recorre mi cuerpo. Y he aprendido a usarla para sanar personas. La parte de no saber qué me había pasado se convirtió en una gran experiencia para mí. Esa búsqueda por querer entender aún sigue en mí, y siempre estoy buscando aprender más sobre fenómenos espirituales. Además de esa transmisión directa de energía sanadora del maestro, tuve otras experiencias muy bonitas con él y con otros maestros espirituales. Y ahora, con parte del trabajo de sanación que realizo, sé que fui algo ingenuo respecto a muchas cosas. Una cosa sobre mí es que realmente veo lo bueno en las personas. Y bueno, es eso. Simplemente sé que todos son buenos y asumo que todos están en su proceso de desarrollarse hacia esa bondad, igual que yo. Pero no todos lo están. Cuando comencé a hablar con el Sheikh Sufi, él me llamaba sensible. En el libro que leí, de él, su maestro también lo llamaba a él así. Así que supe que eso era un elogio. Que yo era sensible a esas cosas espirituales. Tomo eso muy en serio y trabajo muy duro. Estudio con personas que conozco, leo libros, medito todos los días, hago tai chi, hago yoga, escribo en un diario. Y recomiendo escribir en un diario y meditar a todo el mundo. Muchas veces las personas vienen a mí con angustias emocionales profundas, y eso realmente les ayuda a aclararse. Esa energía de luz, ese amor que experimenté en mi experiencia cercana a la muerte, aprendí a mantenerlo ahí, cerca de las personas. Simplemente los sostengo a su alrededor y a veces hablo con ellos. Y básicamente hay dos motivos para hablar con ellos. Uno es alinear su mente con la apertura a esa bondad que está dentro y fuera de ellos. Y una vez que pueden abrirse a eso, entra la luz sanadora y se sienten mejor. Quiero decir, la mayoría de las personas al final de la sesión dicen: «Wow, me siento tan liviano y feliz». Realmente animo a las personas que sienten que tienen algún don a que lo exploren de verdad. Todos tienen algún don, sea cual sea.
Es fácil ver lo que yo hago como algo espiritualmente bonito, pero cualquier cosa puede serlo. Hacer trabajos eléctricos, trabajar en construcción, pintar, limpiar. Ser padre o madre es lo más espiritual que existe. Realmente animo a las personas a seguir sus sueños espirituales, meditar y escribir. No puedo repetirlo suficientes veces, y no necesitas meditar perfectamente. Llevo 50 años meditando, y algunos días no es nada perfecto. Mi mente está ahí, bla, 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 bla. Tengo que mirar el celular, sabes, todas esas cosas. Pero reservar un tiempo y dedicarlo a ti mismo, a tu verdad y a tu conexión con Dios, es realmente importante. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias.